Listo, Profe, entonces, mis respetos para tu computadora antes que nada. ¿por qué? Graba todas las clases y no se le llena la memoria. Yo los borro, yo los voy borrando. Es que a mí no me alcanzan los 40 minutos de una clase. Y No, en serio, voy como 15 minutos y me dice disco duro lleno. Y yo, ay, no jodas. uy, no, no, la verdad es porque yo voy borrando cosas, yo voy borrando cositas y también las grabaciones, para eso las subo en YouTube. Ya están en YouTube, ya las borro en computador. O si no, me pasaría lo mismo. Listo, entonces vamos a colocar como título, de nuevo, función de costos. Función de costos. Lo que les digo, hay una función para absolutamente cualquier fenómeno. Este es uno de todos, ¿no? La función para poder calcular costos y poder predecir, digamos que variaciones respecto a esos costos, ¿no? Poder predecir y poder estudiar cómo es en el pasado. Hay funciones de onda, de fenómenos que son de ondas, hay funciones de traslaciones, de rotaciones, hay funciones de lo que quieran ustedes estudiar, puede haber una función. ¿Por qué? Porque pues todos los fenómenos tienen cosas que varían y cosas que se mantienen constantes. Por ende, pues siempre eso se va a poder poner en términos matemáticos, sí. Menos las emociones, ¿no? Ahí está hay una como de los limitantes de las matemáticas y es como poder poner en términos de una función, por ejemplo, las emociones. Eso es complejo, eso ya pasa a otro nivel, ¿no? Como de entendimiento. Se nos sale, ya se le sale ahí a la matemática un poco. Listo, entonces estábamos hablando que, bueno, los costos realmente bueno, cuando vamos a crear una empresa y queremos establecer el costo o en qué tanto valor yo voy a vender lo que estoy vendiendo, sea un bien o un servicio, ¿sí? Sea una cosa o como tal un servicio que yo vaya a prestar, debo antes de establecer ese valor que tiene, calcular cuánto me ha costado hacerlo, ¿sí? Cuánto costo tiene para saber en cuánto lo puedo vender. ¿Por qué? Pues que si algo me está costando a mí, yo qué sé, 2.000 pesos, no tiene sentido que lo venda en 1.500, ¿cierto? Entonces, siempre cuando ustedes vayan a vender algo, antes de ponerle un valor, o sea, un precio de venta, debemos calcular cuánto nos cuesta, ¿no? Y esto también se explica socialmente. No sé si ustedes hayan escuchado hablar del Capital de Marx, de ese libro, del Capital de Marx. Sí lo he escuchado, pero nunca lo he leído y nunca lo he comprado y nunca lo he visto. Listo. Resulta que Marx trató de explicar un poquito cómo es que funcionan estas cuestiones de compra y venta, básicamente, cómo funciona el mercado, ¿no? En su libro que se llama El Capital. Entonces, él habla que básicamente cuando se vende algo, cuando se da un servicio o un bien, pues todo lo que venga por encima de los costos, ¿sí? Que tú saques lo que invertiste, se le llama plusvalía, ¿sí? Eso es básicamente lo que nosotros buscamos cuando vendemos algo, poder recuperar esos costos que invertí y luego ganar un poco más, ¿no? O sea, si a mí me sale algo en 2.000 pesos, pues tampoco tiene sentido que lo venda en 2.000 pesos. Bueno, si bien no le estoy perdiendo, pues es como bobada, ¿no? Vender algo en lo mismo que me sale, pues básicamente no tiene mucho sentido. Entonces, ese costo de más que se le agrega a ese producto que tú vas a vender, ese costo que está por encima de lo que tú ya invertiste, se le llama plusvalía, es la ganancia, lo que conocemos como ganancia. Pero para poder obtener un poco de plusvalía de algo, o bueno, obtener esta ganancia de algo que estemos vendiendo, primero debemos poder calcular nuestros costos, cuánto me cuesta a mí poderlos hacer. Entonces habíamos establecido que básicamente los costos de algo es básicamente sumar los costos fijos más los costos variables. Que la diferencia entre estos dos es que los costos fijos no dependen de cuántas unidades tú vendas, sino que siempre es el mismo costo, ¿sí? Que hablábamos que era como el arriendo, ¿sí? Que no importa qué tanto yo venda, simplemente mi costo fijo se mantiene. Siempre tengo que pagar eso, no importa si a mí me va bien o mal, ese costo yo debo siempre contar con eso, siempre va a estar ahí.
Y también pues tenemos los costos variables, que esos sí son los que dependen de qué tanta cantidad de producto yo vaya a vender o bueno, esté fabricando o esté haciendo, ¿sí? Eso sí depende de la cantidad. Profe, y eso no se, el costo no se multiplica por la cantidad de producción para sacar la otra. Exacto, sí señor, y a eso vamos. O sea, esto es la generalidad. La generalidad es que los costos totales de algo tienen que ser la suma de los fijos con la suma de los variables. Pero entonces pasa algo importante. Y es que estos costos variables, como bien dice Mateo, pues bueno, no lo dice Mateo, sino de hecho lo dicen ahí mismo también, varían dependiendo la cantidad de producto que yo tenga, las cantidades de unidades que yo vaya a sacar. Eso quiere decir que evidentemente estos costos variables, en algún momento para poderlos calcular, debemos multiplicarlos por la cantidad de cosas que hagamos, ¿cierto? Porque va a variar de eso. A eso se refiere que diga variable, ¿sí? Una cosa es fijo o constante. Recuerden en las funciones constantes, que son las que no varían. En cambio, las variables son las que dependen de algo más. Entonces, ahora sí les voy a mostrar la función de los costos, que esa sí depende pues de cuántas unidades vaya a ser. La función de costos dice luce más o menos así. Entonces, tengo C de Q, ¿sí? Esta es mi función. Recuerden que una función siempre depende de algo, ¿sí? Función que depende de, cuando teníamos, por ejemplo, las funciones que veíamos antes, que era f de x, función que depende de x, que es f de y, función que depende de y. En este caso tenemos C de Q, porque la función C, pues la función C es básicamente la función de costos, ¿cierto? Función de costos, que depende de Q. Entonces, ¿qué es Q? Pues básicamente Q va a ser la cantidad. Cantidad. Ajá, la cantidad de elementos. Que es lo que decía Mateo ahorita. Entonces, básicamente ya en este caso, para poder calcular realmente los costos de algo, ya debemos tener en cuenta qué cantidad de cosas voy a hacer. Esta función es lineal. ¿Recuerdan la forma de la función lineal? Que la función lineal es algo así como y igual mx más b, ¿no? Esta es la forma de la función lineal, y igual mx más b, en donde m, ¿qué era? ¿Se acuerdan? Que era m. Que ese es el número que acompaña a la x siempre. ¿Se acuerdan qué representaba? ¿Pendiente? Ajá, es la pendiente. O sea, qué tan inclinada está nuestra línea recta, ¿sí? Tenemos la x que va a ser nuestra variable siempre, que en este caso va a ser q, ¿no? Que es la cantidad de elementos. Entonces, nuestra variable va a ser q, que bueno, que representa lo mismo que la x acá. Y finalmente tenemos esta b, que representaba esta b en la función lineal. Punto de corte en Y. Ajá, punto de corte en Y, o sea, donde arranca, ¿no? Donde arranca. Listo. Esta es la forma general de todas las funciones lineales. Todas las funciones lineales, no importa de qué lo estemos estudiando, se comportan de esta forma, o sea, tienen esta forma. Asimismo, entonces, para plantear la función de costos, vamos a plantearlo de esta manera. Entonces, ¿cómo va a ser? La función de costos va a ser m, pero entonces ya no va a ser x, sino que ¿cuál va a ser la variable que va a acompañar acá la pendiente? ¿Cuál sería la variable? Exactamente, Q. Espérame. ¡Ah! Hoy está cumpliendo años, ¿quién? ¿Quién es que está cumpliendo años? Carlos. Carlitos. ¿Carlitos? Happy birthday to you, Carlitos. ¿Y está ahí? ¿Estás acá? Sí, profe, estoy acá. Feliz cumpleaños, corazón Oh, precioso. Carlitos. Gracias, Feliz, profe. feliz cumpleaños. ¿Cuántos Feliz cumple Carlitos? 16. Wow, 16. ya le Va, salieron canas y Carlitos. todo. Qué chévere, Carlitos, te felicito, te felicito. Larga vida para ti, larga y próspera y feliz vida para ti, siempre. Entonces, exacto, entonces acá ya tenemos que va a ser MQ, o sea, ¿por qué M va a ser la pendiente? Y en este caso, en esta función, esta pendiente va a ser el precio por unidad, ¿sí? ¿Cuánto me vale a mí hacer una unidad? Esa va a ser mi pendiente en esta función. En la función que yo voy a tener va a ser cuánto me vale hacer
una sola unidad. Q, pues ya sabemos que Q va a ser la cantidad de unidades, que era lo que decía Mateo, como ahí lo que tenemos que hacer es para calcular los costos, multiplicar el precio de cada unidad por la cantidad de unidades que yo vaya a hacer, ¿verdad? Y a esto le hace falta el punto de corte en Y. ¿Cuál se imaginan ustedes que sería el punto de corte en Y? ¿Cero? No, No. no. Si se dan cuenta, este punto de El corte... costo fijo. Exactamente, exactamente. Ah, Exactamente. Entonces acá, yo como lo simbolicé, bueno, como B, igual lo voy a dejar como B, y esto va a ser los costos fijos. ¿Por qué? Recuerden que B en la función lineal es en donde yo arranco, ¿cierto? Es el punto de donde yo arranco. Si yo quiero calcular costos, yo debo arrancar a calcular costos desde mis costos fijos, desde lo que no varía, desde lo que ya debo contar siempre, lo que es, por ejemplo, lo que hablamos del arriendo, ¿cierto? Yo debo arrancar desde ese costo. Ese costo es con el que yo debo contar siempre porque, pues, básicamente no va a variar, es lo que se mantiene constante, sin importar cuánta cantidad de cosas yo venda, cuántas cantidades de cosas deje de vender, no importa, ese va a ser mi costo fijo, ¿no? El costo que yo voy a mantener. Y esta va a ser básicamente la función que me va a representar a mí los costos de algo, ¿sí? Yo ya cuando tengo esta función, yo ya puedo jugar con ello. Hasta aquí de pronto alguien tiene alguna pregunta. Esta fue la función que nos quedó de los costos, en donde, bueno, ya saben, él tiene esta misma forma, tiene la forma de la función lineal, que es y igual a mx más b, en donde m es la pendiente, acá también, que nuestra pendiente en este caso, o sea, la razón de cambio, va a ser el precio que tenga cada unidad, ¿cierto? Eso es lo más importante, o sea, saber que mi función el hecho de que esté más paradita o menos inclinado, más inclinada, depende de cuánto vale una sola unidad. Ya luego, obviamente, eso yo lo empiezo a variar con cuántas unidades yo venda. Pero lo más importante es arrancar desde el hecho de saber cuánto me sale una unidad. Eso está dado por la pendiente. Esa va a ser mi pendiente. Q va a ser la variable, que básicamente esa variable es la cantidad de producto que yo vaya a vender. Entonces, esto es análogo a este MX, ¿no? Acá es MX, pero acá pues es MQ porque nuestra variable depende de Q, ¿no? Y finalmente B, que es el punto de corte en Y, van a ser nuestros costos fijos, es de donde vamos a arrancar, ¿listo? Entonces, voy a plantear un pequeño ejemplo inventado. Digamos que vamos a hacer, a ver, tinto. Vamos a hacer tintos. Listo, vamos a hacer nuestra... todos adictos a la cafeína. Sí, adictos a la cafeína. Entonces, fábrica de tintos. ¿Listo? Resulta que estos tintos, pues yo los voy a vender en un carrito y ese carrito me lo prestan diariamente. Cada día a mí me prestan este carrito, ¿sí? Digamos que me cobran a mí por día. Entonces, por día de préstamo, entonces de préstamo del carrito, me cobran, a ellos no les importa, ¿no? Eso no importa si yo vendo, ¿no? Siempre me cobran una cantidad de, digamos, 20.000 pesos, ¿sí? Pongamos así un valor. Digamos 20.000 pesos por día. Me cobran el préstamo del carrito para vender mis tintos. Aparte de eso, pues me toca comprar el café. Entonces el café, digamos que me toca comprar diariamente, digamos que diariamente, estos son costos por día, ¿no? Digamos que estos son costos por día, entonces 4.000 pesos, no, sí, digamos que 4.000 pesos en café. Esto me lo estoy inventando, ¿no? Los datos me los estoy inventando, entonces esperemos que sean como lo más cercano. También resulta que me toca, bueno, invertir en agua, eso no es mucho, digamos que en agua se irán, 200 pesos. digamos que 200 pesos, ¿cierto? Y digamos que
¿Qué nos hace falta? Bueno, el azúcar. Entonces, el azúcar. Digamos que diario se nos van como 2.500, digamos. 2.500 en azúcar. Y resulta que esto, pues a mí me alcanza para hacer, ¿cuántos tintos nos alcanzarán a salir? Por unos 100 tintos, digamos que 100 tintos. 100 unidades. ¿Listo? Entonces, bueno, pues yo necesito saber en cuánto voy a vender mis tintos, cuánto tengo que vender mis tintos para pues, poderle ganar algo, para poder que esto sea mi negocio. Entonces, perfecto. Vamos a calcular cuánto es el costo de cada uno de los tintos. ¿Listo? Entonces, acabo de hacer. Primero, pues yo debo calcular mis costos como tal. Bueno, los costos fijos, ¿cuáles serían acá? ¿Cuáles dicen ustedes que serían los costos fijos? El carrito. El carrito. El carrito. Ajá. Entonces, ya sabemos que para los costos, bueno, vamos a tener costos fijos que van a ser 20.000, ¿cierto? Más costos variables. Entonces, ¿cuánto tenemos acá en costos variables? ¿Cuánto me da el total de los costos variables? Que serían como todos estos. 6.700. 6.700. ¿700? Sí, 6.700. 6.700. Perfecto. ¿Cuánto nos da esto en total? 26.700. 26.700. Perfecto. Pero se supone que esto es lo que yo invierto para que me salgan 100 tintos. Con eso me salen 100 tintos. Pero vean que para plantear la función necesito conocer el precio por unidad, ¿cierto? El precio por unidad de cada tinto. Entonces, ¿qué creen que haríamos? ¿Qué hacemos? ¿Qué dicen? Para saber cuánto me sale cada tinto, el costo de cada tinto. Pues eso lo dividimos por 100. Perfecto, sí señora. Vamos a dividir, este que es el costo total, lo vamos a dividir entre 100. Entonces, 26.700 dividido 100. Estas rayitas de división, ¿no? Es como una fracción. ¿Cuánto nos da eso? Esa está fácil de dividir. 267 pesos. Ajá, 267. Recuerden que cuando nosotros dividimos entre múltiplos de 10 o de 100, podemos simplemente cancelar ceros, ¿sí? 2 ceros acá, 2 ceros arriba y nos da 267, ¿no? Ese es como un truquito así de divisiones rápidas cuando lo hacemos dividir entre 10, 100 o 1000. Listo, ya tenemos el costo de cada uno de los tintos. Me sale a 267, ¿no? Entonces, ahora sí, yo ya puedo plasmar mi función como tal, la función que voy a utilizar, ¿no? Entonces, la función que yo voy a plasmar es C de Q. Acá yo ya puedo desde acá tomar decisiones, ¿no? Yo ya puedo decir como, bueno, si cada uno me sale 267 pesos, digamos que lo venda, si vendo el tinto, yo que sé, a 500 pesos, el vasito de tinto a 500 pesos, estoy ganando un montón, o sea, estaría bien. Entonces acá va a ser precio por unidad, ¿no? Nuestra pendiente es el precio por unidad, o sea, que ¿cuánto va a ser? 267. Perfecto, 267, Q, ¿cierto? Porque eso lo vamos a dejar ahí en el... esto nos sirvió para hacer la cuenta, ¿no? Esto nos sirvió para hacer la cuenta de cuánto me Profe, sale cada tinto. pero el precio, de ahí donde dice precio por unidad, ¿es lo que cuesta hacer cada unidad o el precio Ajá, final? cada unidad, cada tinto. Lo que cuesta hacerla, Exactamente. Lo pero que no cuesta. pero no el precio el que se va a vender. No, el precio que se va a vender, pues ya lo pones tú. Recuerda que lo que estamos haciendo, lo que estamos calculando de costos, no es calcular el costo de venta, sino el costo que a mí me sale, lo que a mí me Ah, sale ok, fabricar. ¿Listo? ok, ok. Entonces mi función es 267Q, o sea, Q es porque pues eso ya depende de cuántas unidades yo vaya a hacer. Ya acá lo hice contando que eran 100 unidades, pero pues ya ese precio me sirve a mí para estandarizar algo, ¿no? Yo ya sé que con eso me alcanzan 100 unidades, entonces, listo, si yo la amplío, voy a mantener más o menos la misma proporción de precio.
O sea, esta Entonces, función se usa como una tabulación de egresos. exactamente, ajá, de egresos. Nada de ingresos, sino solamente de egresos. Entonces va a ser 267Q, ya saben que ese Q es la cantidad ya indefinido, la cantidad que tú vayas a fabricar, más B que van a ser los costos fijos, ¿no? Entonces acá nuestros costos fijos son 20.000. Ese costo se va a mantener siempre, siempre ese es el costo fijo que debemos tener en cuenta. ¿Listo? Eso quiere decir que si yo quiero graficar ahí sí, ¿cómo serían mis costos? ¿Cómo serían mis costos? Los costos, no solamente lo que a mí me sale, y puedo definir de acá a futuro, ¿sí? Veo cómo va a funcionar de ahí en adelante, pues simplemente grafico esta función. ¿Sí? Puedo graficar esa función. Y con eso, pues yo ya puedo ahí como tomar decisiones, ¿no? Tomar decisiones cualquiera. Estas se las voy a mostrar. Igual ustedes ya saben que esta gráfica nos da una línea recta, ¿sí? Esto nos da una línea recta en donde Q va a ser X, Q básicamente es X de la que depende, que son la cantidad de elementos, y el eje Y va a estar dado por los costos. ¿Listo? Entonces, les voy a mostrar la gráfica para que podamos analizarla. Para que podamos analizarla, a ver por acá, permítanme. Ya les comparto que estoy esperando a que cargue primero. Y vamos ahí. Sí, papi. No, porque hasta donde leyó Dan, hasta la razón, ¿cierto? Listo. ¿Cómo nos quedó la función entonces? Dijimos que era C de Q, pero pues como acá no identifica las Qs, entonces voy a poner de X. ¿Listo? Como si fuera de X. ¿Cuánto nos dio? 200, ¿qué era? 207. 267. 267, X. Ya saben que X es nuestra Q, ¿no? Es nuestra Q que básicamente es la cantidad de elementos, sino que pues acá tenemos X y Y. Más 20.000, ¿sí o no? Listo, y ahí lee lo que escribiste desde que comenzó a leer nuestro primer compañero. Ay, que eso no es X, puse Z. Isaí. A ver, eso quiere decir que empezó en 20.000, entonces imagínense hasta dónde me toca quitarle zoom. Si ven que todavía no aparece nada de función, ¿sí ven? No aparece ninguna gráfica porque arranca en 20.000. Te pido que vaya leyendo el texto, también está así de colegio, se llama así. De acá que llegues. Bueno, te centras en el texto y De aquí a que llegue. ¿Será que llegó? de lo que estás diciendo. ¿Listo, papi? Ya casi, ya casi. No entiendo por qué aparece esa línea ahí recta. No entiendo de qué será. Y luego, Chan, 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 chan. Bueno, voy como en 1200. Creo que no voy a alcanzar a llegar. lee lo que escribiste, más aquí. Ya llegué.
Pero no entiendo es por qué. Solo la última parte. No entiendo es No hablo por de qué feminismo ni nada de eso. Ten cuidado con lo que se dice. Por ahora va a me ser bota muy esto así. todo el mundo comienza en sí, pero a medida que vamos participando, cada vez va a ser mucho más. No entiendo, chicos, no entiendo por qué. Entonces, por favor, Esperen a ver. O sea, parece totalmente pegada a la... Sí, Ah, sí, ¿sabes por qué creo que es? ¿por qué? Porque el crecimiento exponencial es muy chiquito con respecto al son que le estás dando a 20.000. Yo creo, pero mira que eso es una función lineal, o sea, no debería ser exponencial, sino una línea recta, así. Sí, yo sé, pero es que digamos que como el crecimiento hacia el lado es tan pequeño con respecto al 20.000 y el son que se está dando, entonces se ve así. Yo creo que es cierto. Pero igual le voy a cacharrear, espérenme ya en este, porque me queda un minuto, creo que no me da el tiempo para cacharrearle. Entonces, Tocaría que le hicieras el zoom completo en el 20.000. ajá, voy igual a moverle de pronto con otros valores, a ver si de pronto es porque el número está muy enorme, entonces ya no me permite con el zoom. Voy a cacharrearle y les muestro la próxima. ¿Listo, chicos? Ok. Bueno, entonces eso era lo que les quería mostrar un poquito el día de hoy, cómo podemos plantear en torno de funciones, cómo podemos convertir fenómenos económicos en partes de una función, como es eso de que el punto de corte en Y ya deja de ser punto de corte en Y ya, sino que ya es algo realmente que existe, o sea, es una constante donde yo empiezo, en este caso, pues con el ejercicio económico. Listo, chicos, entonces, bueno, que tengan un feliz día, nos vemos mañana. Besitos. Chao, profe. Gracias, Chao, profe. chicos, chao, chicas. Chao, Chao. profe. Chao, Chao, profe. profe. Ay, feliz almuerzo. Chao, Gaby, Gracias, chao. igual. Chao, Laurita. Chao, Laurita.